Bien, en este vídeo vamos a analizar otra redacción muy sencilla para los que estéis empezando con el latín, en el que, como veis, casi todos los sustantivos serán sustantivos de la primera declinación y el verbo también de la primera conjugación. Bien, la oración de hoy es Ancillae escam agricolis apportabant. Bien, como os he enseñado en otros vídeos, lo primero que vamos a hacer va a ser marcar el verbo. Y el verbo aquí es apportabant. Lo localizamos por la terminación en nt, ¿de acuerdo? Y ponemos que es el verbo. ¿En qué tiempo? Bueno, no vamos a ver en qué tiempo. ¿En qué persona y en qué número está en primer lugar? Bueno, persona y número, pues aquí lo tenemos por esta marca de la nt que está en tercera persona de plural, ¿de acuerdo? En cuanto al tiempo, tenemos que ver a qué verbo pertenece a apportabant y encontramos que es un verbo de la primera conjugación, que es el verbo apporto. Apporto, apportas, apportare. ¿De acuerdo? Así que aquí vemos que esta sería la vocal temática y esto sería el morfema que indica el tiempo. En este caso sería pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Muy bien. De acuerdo, así que ya tenemos que la persona y el número y sabemos que es tercera persona de plural. Así que vamos a encontrar un sustantivo que tiene que estar, evidentemente, en nominativo porque va a ser el sujeto, pero tiene que estar en nominativo plural. Recordad, como siempre os digo, que el orden de la oración en latín suele ser, normalmente, aunque ya sabéis que eso es muy flexible, pero es sujeto, objeto o complementos más el verbo. Es decir, el sujeto y el verbo están a los extremos de la oración. ¿De acuerdo? Bien, vamos a guiarnos por esta regla general y vamos a ver qué está al otro extremo. Al otro extremo está ancillae. Ancillae, que es de anquila, ancillae. Ancillae. Bien, podría ser o bien genitivo de singular, genitivo de singular, o bien dativo de singular, lo cual no tiene mucho sentido aquí en el contexto, porque hemos dicho que bueno, que nos hace falta un sustantivo nominativo plural, o puede ser también nominativo plural, efectivamente. Bien, lo vamos a marcar como puede ser nominativo plural. Tenemos escam. Escam es de la primera declinación también. Se declina escae y significa alimento o comida. Así que vemos que por la terminación, si es de la primera declinación, tiene que ser acusativo, no es el sujeto. Agricolis. Por la terminación, pues tiene que ser dativo o ablativo plural, porque recordad que en la primera declinación son las únicas terminaciones acabadas en is, el dativo y el ablativo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el único que tiene una posibilidad fija de ser el sujeto es ancillae. Ancillae, que es el sujeto, que está en nominativo plural. Muy bien. El verbo, si lo miramos en el diccionario, nos pone que es un verbo transitivo, de modo que nos hace falta un complemento directo. Más claro, agua. Ya habíamos visto antes que la única posibilidad que tenía escam en la terminación era que fuera un acusativo de singular. Y como en el verbo es transitivo y es necesario un complemento directo, pues entonces escam es el complemento directo de apportabant. ¿Qué puede ser agricolis? Recordad que había dos posibilidades, una que fuera dativo y otra que fuera ablativo. ¿De acuerdo? El verbo aportar significa llevar, traer, transportar, aportar, y en el sentido sabemos que es siempre llevar algo a alguien y se construye con un complemento indirecto. Así que en latín, que es muy parecido a la gramática castellana o española, porque el español viene del latín, evidentemente,
pues la construcción coincide. ¿Qué sería aquí un objeto indirecto o un complemento indirecto? El ablativo. Así que vamos a tachar el dativo, así que vamos a tacharlo de ablativo. ¿De acuerdo? Es el llevar algo a alguien. ¿De acuerdo? Bien. Así que pasamos a la traducción. Sería anquilae, que es las niñas o las muchachas. Las muchachas. Aportaban. Recordad que era el verbo llevar, traer, transportar. Y que está en pretérito imperfecto. Entonces, de llevar, llevaban. Llevaban. He escogido llevaban porque me suena mejor a mí. A lo mejor a otros os suena mejor decir las muchachas traían la comida a los agricultores. Transportar no queda muy bien. Las muchachas transportaban comida a los agricultores, pues no. Y lo de aportar, pues lo mismo. Yo he escogido llevar, llevaban, pero podíais escoger traer, traían. Llevaban la comida a los agricultores. A los agricultores. Y una cosa que os voy a señalar, que os lo señalo siempre en estos vídeos iniciáticos, recordad siempre que agricolis, ¿de acuerdo? Agrícola, agricolae, que es un sustantivo de la primera declinación y por lo tanto su género es femenino, y vamos a ver, su género es femenino. La primera declinación, recordad, todos los sustantivos son femeninos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos sustantivos que son masculinos, porque su género natural es el masculino, que son los trabajos de varón, los trabajos de hombre, como en el caso de agrícola. Iba a decir en los tiempos modernos las mujeres hacen cualquier trabajo, pero seguramente en aquella época también se había que arar la tierra, lo hacían las mujeres. Quiero decir, si había que comer, había que comer, pero a la hora de escribir y en la gramática y en la hora, pues eso, de la sintaxis y todas esas cosas sociolingüísticas que ocurren en todos los idiomas y en todas las lenguas, pues agrícola fue tomado como un oficio de varón. ¿De acuerdo? Entonces, recordad, agrícola, agricolae, igual que nauta, nautae o poeta, poetae, son oficios de varón. Es decir, su género natural es el masculino. Si tienen que llevar un adjetivo, el adjetivo tiene que ir en masculino, pero se declinan por la primera declinación como si fuera femenino. ¿De acuerdo? Siempre lo repito, pero es que es algo en lo que se suele equivocar la gente a veces cuando os ponen declina este grupo sintáctico. Y si os ponen un adjetivo de 3 terminaciones a escoger para un sustantivo de la primera declinación que tenga género natural masculino, soléis meter la pata y ponerle un adjetivo en femenino, cuando el adjetivo que tiene que llevar es el femenino. Bien, me he liado. Continuamos. Bueno, pues ahora voy a pasar a hacer un análisis morfológico, palabra por palabra, ¿de acuerdo? Entonces, anquilae. Anquilae es un sustantivo femenino, bueno, sí, femenino, es que ahora estaba hablando de agrícola y me he liado, femenino, que viene de anquilae, es decir, que es la primera declinación, ¿de acuerdo? Y el caso que nos ocupa aquí es nominativo plural. Bien, ya tenemos el primero. Vamos a por el segundo. Escam. Escam es un sustantivo femenino también, que viene de escae, que es de la primera declinación, y el caso es acusativo singular. Agricolis.
agricolis es un sustantivo. Recordad, el género. Aquí contaba el género natural, así que es sustantivo masculino. Recordad, no se pone femenino, en un análisis morfológico. Masculino viene de agrícola. Agricolae es de la primera declinación y el caso es el dativo plural. Voy a ponerlo aquí, caso, dativo plural. Hago esto, este apelotonamiento porque no me va a caber la última palabra, que es aportabant. Aportabant, que es un verbo, que es el verbo aporto, aportas, aportare, aportavi, aportatum. Me he perdido. Bien, ¿en qué tiempo está? En pretérito imperfecto. Y es tercera persona de plural. Y que se me había olvidado aquí, que era lo que me había perdido, poner que es la primera conjugación. Bien. Dicho esto, una vez hecho el análisis morfológico, vamos a pasar a hacer el análisis sintáctico. Bien, aquí tenemos la oración para analizar. La misma de antes, claro. Ancillae escam agricolis aportabant. Bien, pues lo primero que hacemos es oración, bien, y tiene que haber, recordad, un sujeto y un predicado. ¿De acuerdo? Predicado, que es un sintagma verbal, voy a ponerlo así, sintagma verbal, y recordad que los sintagmas... y esto que es un sintagma nominal. Bien. Vamos a empezar por el predicado. El predicado, que es un sintagma verbal, su núcleo será un verbo. De manera que hacemos aquí el núcleo, que es un verbo, y este verbo es aportabant. Bien. Teníamos, recordad, un complemento directo, porque es un verbo transitivo, así que lo ponemos así. Complemento directo, que a su vez es, vamos a poner directamente que es un sustantivo, y que este sustantivo era escam. Y había también un complemento indirecto, que era otro sustantivo, y que era agricolis. Ahora vamos por el sujeto. El sujeto sabíamos que era ancillae, era un sintagma nominal, cuyo núcleo es un sustantivo, que es ancillae. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo ahora de otra manera, con los recuadros por abajo. Bien, vamos a hacerlo con el otro método y voy a hacerlo en un color diferente. Así que vamos a hacer un recuadro aquí abajo. Todo esto es la oración. Y tenemos un sujeto y tenemos un predicado. El sujeto es un sintagma nominal, que tiene un núcleo, que es un sustantivo y que es ancillae. Y el predicado es un sintagma verbal, que tiene un núcleo, que es un verbo, que tiene un complemento directo, porque el verbo, recordad que era transitivo, que es un sintagma nominal. Vamos a poner un sustantivo ya directamente. Es un sustantivo. Y tenemos un complemento indirecto, que era
era un dativo, recordad, dativo en plural, y que es otro sustantivo. Así sería otra manera de hacer un análisis sintáctico. Espero que os haya servido de ayuda.